Bueno, pues muy buenos días, me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta. Vamos a continuar con nuestra exposición, el desarrollo de este módulo, en el punto donde lo dejamos ayer. Para esto, pues igualmente vamos a retomar la presentación en PowerPoint, justamente donde nos quedamos el día de ayer. Bueno, como lo habíamos adelantado, la primera sesión de este módulo estuvo enfocada principalmente a revisar algunas cuestiones teóricas, algunas premisas conceptuales, algunos eh, fundamentos constitucionales, y ahora vamos a revisar más bien cómo ha sido el desarrollo de positivización en términos de, o por lo que se refiere a la organización política o a la organización interna de los partidos políticos, perdón. Es decir, que lo que vamos a hacer es revisar algunos aspectos centrales de la evolución que en la legislación ha tenido la normatividad aplicable a la vida interna de los partidos políticos. Como ustedes van a poder corroborar, varios de estos antecedentes se han venido conservando, pero también perfeccionando o sofisticando un tanto, hasta lograr pues el estado de cosas que tenemos en la actualidad, ¿no? Hacia el final de la exposición vamos a revisar un caso en concreto. Hay muchos casos que se refieren a situaciones, conflictos, asuntos que han sido resueltos por el Tribunal Electoral respecto a la organización interna de los partidos políticos, pero bueno, me pareció importante, adecuado para ilustrar lo que estamos comentando, elegir uno en particular, que además es muy reciente, se suscitó en el contexto de los procesos electorales del año pasado, y además generó mucha controversia en los circuitos académicos, en la opinión pública, por supuesto, en la clase política, incluida, en la cual se incluyen los partidos políticos. Bueno, y hacia el final de la clase, quizás podamos retomar estas preguntas detonantes que comentábamos el día de ayer respecto a pues algunos aspectos torales de los partidos políticos, ¿no? La idea, como les decía desde ayer al inicio, es que después de que compartamos estos contenidos, después de que tengamos esta discusión, pues a lo mejor se modifica un poco la percepción que teníamos originalmente respecto a la organización interna de los partidos políticos y respecto a lo que pensábamos en torno a estas preguntas detonantes. Bueno, dicho esto, les voy a compartir la presentación. Listo. Bueno, en primer término, tenemos un contenido que nos habla de aquella reforma constitucional del año 77 a la cual hacíamos alusión el día de ayer. Ya comentábamos que fue una reforma trascendental, que hay muchos autores que consideran que fue el germen, el inicio del tránsito hacia la democracia, por las cuestiones que modificó, por los beneficios que obtuvieron los partidos políticos, en particular los de oposición, claro está. Y bueno, pues en este sentido, en esta reforma constitucional y en la legal que la acompañaría, podemos advertir algunos atisbos de elementos que estaban pensados para regular la vida interna de los partidos políticos, aunque como lo vamos a ver, estaban planteados estos contenidos más bien en términos declarativos, no tanto normativos. Este aspecto normativo más bien se ha venido adquiriendo a lo largo de las siguientes reformas, pero bueno, como lo vamos a ver, en el origen eran más bien algunas cuestiones de tipo declarativo, ¿no? En este sentido tenemos que en el artículo 41 de la Constitución, se establecía que los partidos políticos son entidades de interés público. Esto también lo comentábamos ayer, fue un aspecto sumamente importante en términos de fortalecimiento del sistema de partidos, porque se reconoció a esta naturaleza jurídica y constitucional, evidentemente, de los partidos políticos como entidades propias de la democracia, como entidades que están llamadas a cumplir determinadas funciones, como lo hemos comentado insistentemente, no solamente para
para con el sistema político, sino también en términos sociales, ¿no? Los partidos políticos cumplen con algunas, o deben de cumplir, debieran cumplir con algunas funciones para con la sociedad, para con la comunidad política. Entonces, bueno, tenemos este primer aspecto, el reconocimiento de los partidos políticos como entidades de interés público, y lo cual también nos habla de estos procesos de constitucionalización que también habíamos comentado desde la primera sesión que tuve oportunidad de platicar con ustedes, ¿no? Cuando revisamos justamente esta línea del tiempo que también ayer referimos. Ya veíamos que después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor del mundo, es que podemos advertir en muchos países del orbe cómo se llevó a cabo este proceso de constitucionalización de los partidos políticos. Es decir, que en las constituciones políticas, que son la base de la organización igualmente política de las naciones, se reconoció la existencia y la naturaleza jurídica de los partidos políticos. Bueno, a continuación tenemos que en el mismo artículo 41 se establecía que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos, de las y los ciudadanos, al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Bueno, esta premisa o esta porción normativa de la Constitución se ha mantenido a lo largo del tiempo, como lo vamos a ver en unos momentos más, y es sumamente interesante porque si ustedes se dan cuenta, aquí podemos advertir muchos elementos del sistema político y del sistema electoral. Podemos encontrar las bases de ambos sistemas, ¿no? Por un lado, nos habla de la importancia de los partidos políticos, a la cual ya hemos hecho referencia, estas obligaciones que tienen los partidos políticos para con el régimen y también para con la sociedad. En tal sentido, están compelidos los partidos políticos a contribuir a la integración de la representación política, es decir, a hacer posible, a materializar la democracia representativa y también a hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder, ¿no? Ya esto también lo habíamos apuntado desde el inicio, ayer también lo referíamos, los partidos políticos hoy por hoy son los canales indispensables, inherentes a la democracia representativa, a través de los cuales y los ciudadanos podemos acceder a la esfera de toma de decisiones, ¿no? A los cargos públicos que se definen mediante voto popular. Y la parte complementaria de este parágrafo de la Constitución también llama poderosamente la atención porque aquí podemos advertir ya algunos aspectos que, como les decía, podríamos interpretar en términos declarativos, pero que podrían ser consideradas como las bases de la organización interna de los partidos políticos, ¿no? Me refiero a los programas, los principios y las ideas. Estos elementos que a la sazón se han visto configurados o se han visto materializados a través de los documentos básicos que hoy se exigen a los partidos políticos, la declaración de principios, el estatuto, el programa de acción, ¿no? Es decir, documentos en donde los partidos políticos definen de alguna manera su identidad, ¿no? ¿Qué los hace diferentes entre sí? Bueno, pues un aspecto puede ser justamente la definición ideológica. No es lo mismo un partido de derecha que uno de la socialdemocracia, uno de izquierda o uno confesional, un partido demócrata cristiano, por ejemplo, ¿no? Entonces, el lugar en donde se ubiquen en el espectro ideológico es sumamente importante en términos de identidad para los partidos políticos, ¿no? Y esto también, el aspecto ideológico, también puede definir otros aspectos que igualmente le otorgan identidad al partido político. Por ejemplo, el programa de acción o las políticas que adoptan los partidos políticos mediante los representantes populares que son postulados por los propios partidos. Y esto también creo que ya lo había referido ayer, es lo que nos permite hablar de gobiernos de izquierda, de gobiernos de derecha, de un parlamento progresista, de un parlamento más conservador, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, estos aspectos identitarios de los partidos políticos no solamente se circunscriben al ámbito de organización interna de los partidos políticos, aunque resultan clave, por supuesto, en función de que en torno a ellos se aglutinan los intereses, se aglutinan las expectativas, etcétera, pero no solamente, reitero, se circunscriben al ámbito interno, sino que incluso pueden trascender más allá, ¿no? Manifestarse ya en lo que se refiere al sistema electoral o al sistema político. Bueno, el siguiente parágrafo de este mismo artículo 41 nos señala que los partidos políticos tienen derecho a usar en forma permanente los medios de comunicación social de acuerdo con las formas y procedimientos que establezcan la ley. Esta prerrogativa o este derecho que se reconoció a los partidos políticos también lo identificábamos desde el día de ayer. Les decía yo que, en mi opinión, resultó clave para el tránsito a la democracia formal, y dio como resultado el fenómeno de la alternancia en los distintos órganos de gobierno, ¿no? O en los distintos órganos de representación política. A partir de que los partidos políticos, o por lo menos los partidos de oposición, o particularmente los partidos de oposición, contaron con estas herramientas, con estas condiciones de competencia efectiva, pues estuvieron en posibilidades de ganar elecciones, ¿no? Ya veíamos que desde los años 60, con esta figura de las diputaciones de partido, bueno, los partidos de oposición comenzaron a ganar más espacios, no necesariamente definidos mediante la regla de la mayoría, sino más bien definidos mediante un principio de proporcionalidad, ¿no? Y bueno, también vale la pena hacer mención que esta reforma del año 77 es la que introdujo también a nuestro sistema político electoral el sistema de representación proporcional. A partir de entonces es que contamos en nuestro país con un sistema electoral mixto, en donde algunos escaños, algunos cargos de elección popular se definen por la regla de la mayoría y otros se definen por el principio de representación proporcional, ¿no? En el origen, en esta reforma del año 77, el número de diputados o de diputadas que se asignaban mediante el principio de RP ascendía únicamente a 100. Pero bueno, el hecho de que se haya incorporado esta figura a nuestro sistema político, electoral y de partidos también fue un aspecto clave para empoderar o para fortalecer el sistema de partidos y beneficiar en particular a los partidos de oposición, ¿no? Bueno, el siguiente parágrafo se refiere a que en los procesos electorales federales los partidos políticos nacionales deben contar en forma equitativa con un mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular. En realidad no se precisan cuáles tendrían que ser estas condiciones de equidad, pero de alguna manera se infieren a la luz de los otros contenidos que quedaron plasmados con esta reforma. Uno de ellos es justamente este que acabamos de comentar, el hecho de que los partidos políticos pudieran acceder de forma permanente a los medios de comunicación masiva, radio y televisión. Y bueno, también este parágrafo nos da la pauta, o daba la pauta en ese momento, para que los partidos políticos obtuviesen mayores fuentes de financiamiento, aunque en realidad las reglas claras respecto a financiamiento público y respecto a la distribución, digamos, más equitativa, más equilibrada para todos los actores políticos, en este caso los partidos, no lo advertiríamos sino hasta los años 90. De hecho, la reforma del año 96 fue la que resultó crucial en términos de financiamiento público, y que a la sazón permitió, como les decía, que por primera ocasión en la elección del año 97 ningún partido político ganara mayoría en la Cámara de Diputaciones, ¿no? Entonces, bueno, estas condiciones de competencia efectiva, aun cuando pueden ser varias, me parece que las principales se refieren a la presencia en radio y televisión, la presencia en medios de comunicación masiva y el financiamiento público, precisamente. Bien, y el último parágrafo señala que los partidos políticos nacionales tienen derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. Bueno, estábamos hablando de un sistema electoral distinto, un sistema electoral en donde la función comicial
estaba a cargo del Estado, no contábamos con un INE, como ocurre en la actualidad, con un OPLES, estábamos más bien insertos en un modelo de centralización de la función electoral y la actividad comicial corría a cargo de la Comisión Federal de Elecciones, que era una instancia que dependía de la Secretaría de Gobernación, y bueno, pues esta tenía órganos desconcentrados en las entidades federativas, pero en realidad estamos hablando de un modelo de centralización de la organización comicial, ¿no? Bueno, a continuación tenemos cómo se complementó esta reforma constitucional que, entre otras cosas, regulaba a los partidos políticos, cómo se complementó con la reforma legal, ¿no? Sabemos que derivado de esa reforma constitucional del año 77 tenemos un primer gran instrumento que regula las cuestiones electorales en nuestro país y que dio un impulso significativo a el tránsito a la democracia en nuestra nación, ¿no? Estamos hablando de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que coloquialmente, a partir de su acrónimo, era conocida como la LOPE, ¿no? Bueno, en el capítulo 5 se establecían las normativas, las reglas que aplicaban para los partidos políticos. En este sentido, tenemos el contenido del artículo 22, en donde se señalaba que toda organización que pretenda constituirse como partido político nacional debía formular una declaración de principios y en consonancia con este documento tenía que integrar igualmente un programa de acción y los estatutos que normasen sus actividades. Entonces, aquí podemos advertir, digamos, que el antecedente más contemporáneo de estos documentos básicos que siguen rigiendo la vida interna de los partidos políticos, la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos. Y bueno, desde entonces se establecía en esta normativa, en esta legislación electoral, cuáles tendrían que ser los elementos mínimos con los cuales debería de contar cada uno de estos instrumentos. En tal sentido, la misma ley nos señalaba que, por ejemplo, para el caso de la declaración de principios, los contenidos básicos que se deberían de contener se refieren, en primer término, a la obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen. Es decir, que en todas las declaraciones de principios de los partidos políticos se tenía que hacer explícita la vinculación o el apego a los principios constitucionales consagrados en nuestra Constitución. Otro aspecto básico tenía que ver con las bases ideológicas de carácter político, económico y social que postulase cada uno de los partidos políticos. Como ya lo hemos comentado reiteradamente, el aspecto ideológico es sumamente importante en la vida interna de los partidos políticos y también en términos del sistema de partidos, porque los permite diferenciarlos entre sí, ¿no? Y como bien se advierte en este contenido, la ideología define algunas otras cuestiones que están relacionadas con el partido político, no solamente aspectos propiamente ideológicos, sino cómo este ideario puede tener alguna repercusión en el partido político en torno a las posiciones que fija respecto a alguna política económica, respecto a las políticas sociales que implementa un gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el aspecto ideológico es fundamental por estas cuestiones, ¿no? Les decía, un partido de izquierda, por ejemplo, puede implementar políticas públicas que quizás estén más enfocadas en beneficiar a los sectores menos favorecidos, impulsar una agenda que se considere progresista y que incluso pueda generar polémica por la vanguardia que representa precisamente, ¿no?, estos temas de interrupción legal del embarazo, el reconocimiento legal de las distintas identidades de género, la legalización de algunas drogas, en fin, todas estas premisas, todas estas ideas han sido en muchos casos impulsadas por gobiernos de izquierda y en cambio los gobiernos de derecha pues son justamente como
tanto más conservadores y se oponen a este tipo de modificaciones, ¿no? Entonces, estas reformas legales, además, pues tienen implicaciones en términos de la administración pública para hacer valer lo que se legisla en torno a estos temas polémicos, pues se tienen que impulsar igualmente políticas públicas, de tal suerte que lo que se plasma en la Constitución y en las leyes, pues no se convierta en letra muerta, sino que gracias, sino que pues se generen mecanismos que permitan llevar a la práctica justamente lo que se plasma en los instrumentos de derecho positivo, ¿no? Bueno, el siguiente aspecto respecto a la declaración de principios se refiere a la obligación de no aceptar pacto o acuerdo de subordinación a cualquier organización internacional, entidades o partidos extranjeros. Bueno, esta es una disposición que, como lo vamos a ver a continuación, se sigue manteniendo de alguna manera en la legislación que aplica para los partidos políticos. Esta necesidad de hacer explícita en su declaración de principios un posicionamiento de autonomía y de independencia respecto a la injerencia que pueda ejercer alguna entidad, sobre todo de carácter extranjero, ¿no? Pero en este contexto en particular, en donde se dio esta discusión parlamentaria que tuvo como fruto este producto legislativo de la LOPE, cobraba mucha relevancia esta disposición porque recordemos que estábamos insertos en los años de la Guerra Fría. Por lo tanto, pues resultaba crucial que en México y en muchas otras latitudes se hiciera explícito, tanto en la Constitución como en otros ordenamientos, en este caso esta ley de organizaciones políticas y procesos electorales, que se hiciera explícita estas cuestiones relacionadas con la soberanía nacional, ¿no? Estas cuestiones que de alguna forma buscaban vacunar los procesos políticos, sociales, culturales y económicos de las injerencias extranjeras. Entendido todo esto, reitero, en este contexto de Guerra Fría, ¿no? Bueno, hoy en día se sigue conservando esta disposición, pero atiende a un contexto diferente. Ya ayer comentábamos a la luz de los planteamientos de Jaime Cárdenas que las modificaciones a la legislación pues atienden a contextos particulares, ¿no? Hoy en día quizás esto se sigue manteniendo en aras de preservar la soberanía nacional, de evitar la injerencia extranjera y también a lo mejor ha adquirido un matiz distinto a la luz de la globalización económica, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que se sigue manteniendo en nuestra legislación y que encuentra su origen en este artículo 22 de la LOPE. Y el último aspecto respecto a la declaración de principios se refiere a la obligación de llevar a cabo sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática. Bueno, evidentemente los partidos políticos están compelidos a resolver sus asuntos de manera pacífica, privilegiando el diálogo y tomando en consideración los principios constitucionales sobre los cuales descansa el Estado mexicano, ¿no? Bueno, en este contexto igual estábamos hablando de un momento en donde el régimen empezaba a flexibilizarse, pero como todos lo sabemos, durante un par de décadas más, bueno, pues todavía había un carácter un tanto infranqueable, un tanto pétreo, y pues había mucha resistencias a abrirse por completo a la democracia. Esto pues no lo advertiríamos, sino justamente hasta los años 90, derivados de esas grandes reformas transformadoras que hemos comentado, ¿no? Bueno, por lo que se refiere al programa de acción, este es un documento que tiene un carácter más pragmático. Por supuesto, no llega a un grado de sofisticación técnica, porque pues en realidad no estamos hablando de un programa de gobierno, de un programa que permite implementar alguna estrategia o alguna política pública en particular. Sin embargo, sí considera algunos elementos que a la sazón podrían nutrir justamente este tipo de instrumentos, ¿no? Es decir, en el programa de acción se fijan las bases, las posturas, los proyectos, las expectativas que se plantea el partido político para el escenario público, en torno, no sé, a la economía, en torno a la educación, en torno a la diplomacia, las relaciones exteriores, en torno al comercio internacional, en torno al mercado interno, etcétera. Bueno, pues la postura que asume
cada partido político en torno a esos temas, se puede de alguna manera definir justamente en el programa de acción, es decir, cómo eventualmente el partido político podría atender las problemáticas que tienen que ver con cada una de estas categorías o de estos rubros, si es que llegase a ocupar espacios de toma de decisión. Entonces, reitero, los programas de acción no es precisamente, no constituyen precisamente instrumentos técnicos que podríamos considerar como una estrategia, una política pública, pero sí podríamos considerar las bases propuestas por el partido político para eventualmente construir estos instrumentos de políticas públicas, proyectos, estrategias, planes, etcétera, ¿no? Bueno, en este sentido, los programas de acción desde el origen de la LOPE o desde que se aprobó la LOPE, teníamos que se planteaba que tenía que contar con dos elementos básicos. Estos se referían a las medidas que pretenda realizar el partido político para llevar a cabo sus principios, para alcanzar sus objetivos y las políticas propuestas para resolver los problemas nacionales. Y el segundo aspecto se refiere a los medios que adopte con relación a sus fines de dirección ideológica, formación política, participación electoral de sus militantes. Si nos damos cuenta, si lo pensamos bien, nos daremos cuenta de que estos dos elementos nos hablan de lo que tendría que hacer el partido político hacia el exterior y lo que tendría que hacer el partido político hacia el interior, es decir, lo que se refiere propiamente a la organización propia del partido político. Por eso es que el segundo aspecto hace alusión a la militancia, a la formación ideológica, a los aspectos de formación o de capacitación de quienes integran el partido político, etcétera. Entonces, bueno, ahí podemos identificar igualmente un atisbo de algunos aspectos que se refieren a la regulación interna de los partidos políticos, aunque bueno, pues es un aspecto muy genérico, muy abstracto, ¿no? Bueno, y por último tenemos lo que se refiere a los estatutos. Los estatutos, hasta la fecha, bueno, pues se refieren a un documento básico de los partidos políticos, a la piedra de toque en torno a la cual se organizan los partidos políticos. En este documento se establecen con mayor precisión cuáles son las reglas que se da el propio partido para su funcionamiento, sus órganos internos, cómo se construye el andamiaje institucional al interior del partido político, cuáles son las obligaciones y las reglas que tienen que seguir sus militantes, sus dirigentes, los responsables de estas instancias encargadas de la organización interna del partido, etcétera. Entonces, bueno, sin demérito, por supuesto, de la declaración de principios y del programa de acción, me parece que el documento más importante, o por lo menos con mayor sustancia, se refiere justamente a los estatutos. En este sentido, algunos de los elementos que se planteaban desde la ley para que los partidos políticos incluyeran en sus estatutos de manera individual, que cada partido político cumpliera con estos elementos, se refieren a una denominación propia y distinta a la de los otros partidos, así como el emblema y colores que los caracterice y diferencie, todo lo cual deberá estar exento de alusiones religiosas o raciales. Es decir, que los estatutos tienen que definir, tienen que describir cuáles son los elementos de identidad del partido político en términos de identidad gráfica, del emblema, en términos de ideología, en términos de bueno, de estos aspectos, ¿no? Y también algo que vale la pena destacar es el complemento de esta porción normativa que se refiere a la división entre la política y la religión, ¿no? A este principio de laicidad que también es fundamental en nuestra Constitución y que tiene un impacto directo, naturalmente, en los aspectos comiciales y en los aspectos políticos. En tal razón, en esta porción normativa se hace explícita esa obligación a los partidos políticos de no incorporar justamente en estos elementos identitarios cualquier alusión a cuestiones étnicas o a cuestiones religiosas, ¿no? Bueno, el siguiente aspecto se refiere a que los procedimientos de afiliación y los derechos, o a los procedimientos de afiliación y los derechos y obligaciones de sus miembros. Bueno, en los estatutos se tienen que establecer las reglas que tiene que seguir el partido político para sumar más adeptos al propio partido, ¿no? Es decir, las reglas que aplican para los procedimientos de afiliación del partido y
también se tienen que establecer, como ya lo habíamos apuntado, las obligaciones y los derechos que asisten a la militancia, a quienes integran al partido político. A continuación tenemos que también se tiene que considerar en los estatutos los procedimientos internos para la renovación de sus dirigentes y las formas que deberán revestir los actos para la postulación de sus candidatos. Es decir, que en los estatutos se tienen que establecer las reglas básicas para la renovación periódica de los órganos directivos y de organización del propio partido político, y también se tienen que establecer las reglas básicas para la designación de candidatos, de las personas que van a ser postuladas por los partidos políticos. A continuación tenemos que los estatutos también deben de referir, tienen que señalar cuáles son las funciones, obligaciones y facultades de los órganos internos del partido político, los cuales deben ser, es decir, la propia legislación nos establecía en ese momento cuáles deberían de ser los órganos fundamentales que cualquier partido político debía de integrar. Estos se refieren a una Asamblea Nacional. Ya habíamos comentado desde ayer que esta es una instancia fundamental, es crucial para la organización interna de los partidos políticos, para su buen funcionamiento, porque permite desarrollar ejercicios deliberativos en donde toman parte la mayoría de las personas que integran el partido. Por lo tanto, bueno, pues las asambleas, la organización de una asamblea nacional o de asambleas estatales o regionales, según sea el caso, constituye una figura fundamental hoy en día, pero que se reconocía su importancia justamente desde aquellos años 70. Bueno, el siguiente órgano indispensable para el buen funcionamiento de los partidos políticos se refiere a un comité nacional, es decir, a un órgano de dirección del partido político. Y el tercer elemento se refiere a un organismo equivalente en al menos 16 entidades federativas o bien en el 50% de los distritos electorales. Es decir, que se establecía desde la legislación, desde la LOPE, la obligación de que los partidos políticos tuvieran órganos de dirigencia desconcentrados, ¿no? Es decir, en el ámbito de las entidades federativas o en el ámbito regional, que cubrieran por lo menos la mitad de los distritos electorales en que se organiza el territorio, la población para efectos de los comicios, para efectos electorales. Y el último elemento que debía contener los estatutos de cualquier partido político se refiere a las sanciones aplicables a quienes infrinjan sus disposiciones internas. Bueno, esto ya lo habíamos comentado ayer. Evidentemente, los partidos, los militantes, las militantes de los partidos políticos tienen que cumplir con ciertas obligaciones al mismo tiempo que se les reconocen ciertos derechos particulares como militantes de un partido político, ¿no? Pero, bueno, pues estas disposiciones de obligaciones y derechos pues implican justamente un parámetro de norma de conducta, ¿no? De tal suerte que quien trastoque estas disposiciones, pues se puede hacer acreedor a una sanción. En tal sentido, bueno, ya lo habíamos comentado desde ayer, al interior de los partidos políticos también se tiene que adoptar esta premisa de no hay castigo sin ley, y en función de lo cual en los estatutos se tiene que prever algún catálogo de supuestos de infracción y también un catálogo que en correspondencia pueda aplicarse para aquellos casos en donde se esté ante alguna conducta infractora, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son los elementos esenciales con los cuales debían de contar los partidos políticos e incorporar en estos tres documentos básicos, ¿no? Como les decía, bueno, pues varios de estos contenidos siguen estando presentes casi en los mismos términos, porque pues en realidad no es que haya habido muchos cambios respecto al funcionamiento de los partidos políticos. No es que hoy estemos hablando de una categoría distinta de partidos políticos, que haya surgido una nueva forma de participar en la vida pública por parte de los partidos políticos. En realidad siguen cumpliendo con sus mismas funciones tradicionales. Quizás, bueno, pues se han venido sofisticando algunos aspectos de estas tareas, pero en realidad la esencia sigue siendo la misma. Por lo tanto, pues ello explica que varios de estos contenidos que se plasmaron de esta reforma germinal del tránsito a la democracia, pues sigan estando vigentes hoy en día. Bueno,
A continuación, tenemos justamente lo que se refiere a los derechos y obligaciones que se reconocían en la Ley Federal de Organizaciones Políticas de aquel año 77. Bueno, se decía en el artículo 36 que algunos de los derechos, mejor dicho, que asistían a los partidos políticos se refieren a postular candidatos en las elecciones federales. Bueno, pues evidentemente, si ya quedamos que los partidos son inherentes a las democracias representativas, una de sus funciones clave consiste en postular candidatos, candidatas. Participar en las elecciones estatales y municipales. Bueno, pues esta consideración se hace explícita en atención al contexto que comentábamos hace rato, ¿no? Estamos hablando de que la función electoral estaba concentrada por la Comisión Federal de Elecciones y por lo tanto, bueno, pues se tenía que explicitar que aun cuando esta fuera una función que se realizaba por una autoridad federal, bueno, pues también aplicaba para la definición de los cargos públicos en el ámbito de las entidades federativas. Por lo tanto, pues se hacía explícita esta posibilidad, esta prerrogativa o este derecho, planteado en estos términos como tal, de que los partidos políticos participaran en las elecciones locales. Y también se establecía como un derecho la posibilidad de formar parte de los organismos electorales. Bueno, hoy en día sabemos que los partidos políticos tienen presencia en los órganos electorales, tanto en los soples como en el Instituto Nacional Electoral. Los partidos políticos tienen presencia en los máximos órganos de dirección, que son los consejos generales. Bueno, aquí encontramos un antecedente en función de que los partidos políticos también tenían presencia, podían participar en la Comisión Federal de Elecciones, en la Comisión Federal Electoral, ¿no? Entonces, bueno, esto no es algo nuevo, aunque, bueno, naturalmente las dinámicas en uno y en otro momento, pues son sustancialmente distintas. En aquel momento, los partidos políticos sí tenían una injerencia directa en las decisiones que tomaban las autoridades electorales y en particular, pues un partido político específico, que era el Revolucionario Institucional. Recordemos que, bueno, todavía en esos años estábamos insertos en un sistema de partidos de modelo hegemónico y bueno, pues el Partido Revolucionario Institucional ocupaba un lugar preponderante, no solamente en el sistema de partidos, sino en el sistema político en general, ¿no? Hoy en día, bueno, todos los partidos políticos tienen presencia en los consejos generales del INE, pero aun cuando todos pueden participar, sabemos que sus decisiones o sus expresiones no tienen impacto en las decisiones que toma este órgano colegiado, en el entendido de que no cuenta, no pueden votar, ¿no? Es decir, que, bueno, pues pueden ser recogidas las expresiones de los partidos políticos, pueden nutrirse los debates y las decisiones a partir de sus participaciones, pero finalmente no intervienen en la decisión final, en donde solamente votan los consejeros electorales. Bueno, y por último tenemos que también se reconocía como derecho la posibilidad de nombrar representantes ante las mesas directivas de casilla. Esta es una prerrogativa, un derecho que sigue estando presente en cada elección. Sabemos que los partidos políticos pueden designar en todas las mesas directivas que instala la autoridad electoral representantes, ¿no? Representantes que contribuyan a hacer un ejercicio de observación electoral y que eventualmente puedan promover impugnaciones, hacer denuncias respecto de irregularidades que se presente en el día de la jornada electoral, ¿no? Entonces, bueno, esta posibilidad que sigue estando vigente en nuestro sistema electoral actual, pues también encuentra su origen en la génesis del México contemporáneo, ¿no? De esta etapa de transición hacia la democracia. Y por lo que se refiere a las obligaciones, que se imponían a los partidos políticos, el artículo 42 nos señalaba un catálogo de obligaciones mínimas que tenían que cumplir los partidos políticos. Tenemos que los partidos estaban compelidos a mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas y distritos electorales, es decir, que los partidos tenían que demostrar que pues, seguían siendo una entidad representativa, una entidad que contaba con apoyo popular, ¿no? Hoy en día esto se complementa más bien o se define más
más bien en las urnas, ¿no? Sabemos que los partidos políticos que no cuenten con un porcentaje mínimo de votación, bueno, pierden su registro. En ese momento, en función de que había dos posibilidades de registro, uno permanente y otro temporal, bueno, este tipo de circunstancias tenían una relevancia importante, ¿no? Entonces los partidos políticos tenían que informar periódicamente a la autoridad electoral que seguían conservando un número mínimo de afiliados que los dotaran de representatividad, ¿no? Que les permitieran seguir ostentándose como una opción política que representara a un colectivo importante de ciudadanos y ciudadanas. Bueno, otra obligación consistía en ostentarse con la denominación, emblema y colores que tenga registrados. Es una cuestión evidente que también hoy se hace patente de cualquier forma en la legislación electoral. Por supuesto que cada partido político que compite, sobre todo en el contexto de las campañas electorales, pues tiene que presentarse ante la ciudadanía con los elementos gráficos que le dan identidad, con su emblema, colores, siglas, etcétera, ¿no? Esto pareciera una cuestión mínima, pero es importante, por ejemplo, hoy en día, también en aquel momento, pero quizás hoy en día más, para cuando los partidos políticos postulan una candidatura común, por ejemplo, o cuando integran una coalición electoral, porque sabemos que los partidos políticos, aun cuando conformen estas alianzas, acceden a sus prerrogativas de manera individual. Entonces es importante que los partidos políticos se presenten ante la ciudadanía con los emblemas que les dan identidad, ¿no? Esto también tiene repercusiones, por ejemplo, al momento de emitir el voto y de contabilizar los votos que obtiene cada partido político. Ustedes recordarán que hasta hace algunos años existía la posibilidad de que los partidos que integraban una coalición, una alianza electoral, aparecían en un solo recuadro de la boleta electoral con una imagen gráfica que definía a la coalición en cuestión, ¿no? Si la coalición era integrada por 3 partidos políticos, bueno, los 3 partidos políticos aparecían en un solo recuadro en la boleta electoral y aparte cabía la posibilidad de que apareciera un logo que distinguía a esa coalición en particular. Digo, quienes hayan vivido la elección del año 2000, la elección presidencial, recordarán que fue sumamente polémica esta situación porque en el recuadro de la boleta aparecía la silueta del candidato Vicente Fox, que era postulado en una alianza electoral integrada por una coalición, para decirlo más precisamente, entre el PAN y el Partido Verde Ecologista de México, ¿no? Bueno, esto era común hasta el año 2009. A partir de entonces esto cambió y hoy en día los partidos políticos están obligados a participar en las elecciones y demostrar su fuerza electoral por sí mismos. De tal suerte que hoy en día, justamente cuando acudimos a la jornada electoral, pues vemos que en la boleta, aun cuando los partidos integren dos o tres coaliciones, cada uno aparece en lo individual en la boleta, ¿no? Y esto es con el propósito de identificar cuál es el arrastre, la fuerza, el potencial electoral que tiene cada partido político para que se corrobore que cada fuerza política en lo individual cumple con los requisitos que establece la Constitución y la ley para conservar el registro y para tener acceso a las prerrogativas que igualmente se establecen tanto en la Constitución como en la ley, ¿no? Entonces, bueno, les digo, aun cuando pareciera una cuestión pues que estaría de más, lo cierto es que a la luz de la experiencia, este tipo de consideraciones en la ley, este tipo de disposiciones, pues han tenido una repercusión importante en la lógica comicial. Bueno, otro rubro de las obligaciones de los partidos se refiere a cumplir sus normas de afiliación, observar los procedimientos para la postulación de candidatos y mantener en funciones sus órganos de dirección. Bueno, pues aquí podemos advertir ya algunas cuestiones que se relacionan directamente con la vida interna de los partidos políticos, que también ya habíamos comentado hace unos minutos, ¿no? Esta obligación de los partidos políticos de definir reglas claras, reglas precisas, reglas que sean asequibles, tanto para la renovación de los órganos directivos y de organización interna, como para la postulación de candidatos, y también, bueno, pues aquí se hacía explícita la obligación de los partidos políticos de mantener en funcionamiento los órganos de dirección, ¿no? Es decir, de mantenerlos activos. Esto, pues igual a lo mejor
pudiera parecer una cuestión evidente, pero si lo pensamos un poquito, a lo mejor no lo es tanto, porque en realidad a lo que se refiere es a una suerte de candado para evitar que los órganos de dirección pudieran eventualmente ser desplazados por alguna otra instancia que se erigiera pues, en una condición de no propiamente democrática, sino más bien, no sé, aristocrática, autocrática, autoritaria o qué sé yo. Entonces, si lo pensamos, esta disposición está más bien pensada en esos términos, ¿no? Como para evitar ese tipo de malas prácticas electorales que pues incluso podrían constituir alguna infracción de tipo legal, ¿no? Bueno, y los últimos aspectos se refieren a editar una publicación periódica de divulgación mensual y otra trimestral de carácter teórico. Esto responde a este reconocimiento constitucional de los partidos como entidades de interés público. Si partimos de la premisa de que cumplen con algunas obligaciones para con la sociedad, que están compelidos a contribuir al fortalecimiento democrático, a construir una cultura política democrática, bueno, pues los partidos estaban igualmente obligados a llevar a cabo acciones o medidas, estrategias de divulgación, ¿no? De divulgación de una cultura política democrática, evidentemente. Entonces, por eso es que se establecía como una obligación esta necesidad de que los partidos políticos publicaran algunos materiales de divulgación que contribuyeran a la socialización política, ¿no? Y también en estos mismos términos de contribuir a la construcción de una cultura política democrática, pero particularmente en beneficio de la propia militancia del partido, tenemos que se establecía en este artículo 42 como una obligación para los partidos políticos el sostener un centro de formación política, es decir, el contar con una instancia de capacitación interna que permitiera formar a los cuadros de los propios partidos políticos. Esta es una disposición que de alguna manera sigue estando vigente, como lo vamos a ver a continuación. Hoy en día también los partidos políticos están compelidos a tener una autoridad o un órgano que se encargue al interior del partido político de llevar a cabo acciones de capacitación, de formación, de actualización en beneficio de la militancia. Este es un asunto clave respecto al cual quizás no se ha puesto la relevancia que amerita, ¿no? No se ha reparado en la relevancia que amerita. Pero si lo reflexionamos un poco, nos vamos a dar cuenta de que es indispensable que los partidos políticos se renueven de forma generacional. ¿Quiénes son los personajes más representativos en la Cámara de Diputados? Pues aquellos, bueno, de diputados, de senadores, aquellos que tienen una carrera parlamentaria y que tienen una larga formación partidista, ¿no? ¿Quiénes son, por ejemplo, los presidentes o los dirigentes de las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados y de Senadores? Pues aquellos que tienen un mayor arraigo, una mayor carrera política al interior del partido político. Esto, pues por supuesto que es perfectamente entendible. No vas a elegir a un amateur, a un novato, para que dirija tu fracción parlamentaria. Pero pues hay que tomar en consideración que la democracia, de manera inherente, implica renovación, ¿no? Entonces, bueno, pues también es importante que los partidos políticos formen a sus nuevos cuadros, a sus nuevos políticos, ¿no? Que veamos caras nuevas, que veamos posturas vanguardistas, que veamos posturas novedosas, proyectos y propuestas pues justamente nuevas, ¿no? Que rompan un poco con la tradicional, etcétera. Bueno, pues para lograr eso necesitamos que se formen en la vida política, en la vida parlamentaria, en la vida partidista. Entonces, bueno, pues es sumamente importante que los partidos cumplan con estas funciones, ¿no? Ustedes recordarán que en algún momento cuando se hizo obligatorio con la reforma del 2014 que los partidos políticos postularan el mismo número de mujeres que de hombres, uno de los argumentos en el origen de los primeros asuntos que se judicializaron en torno a esto, era que, bueno, pues los partidos no contaban con suficientes mujeres para postular. Bueno, pues de alguna forma la respuesta muy
política, diplomática y jurídica que se les dio a los partidos políticos fue, bueno, pues justamente cumple con estas obligaciones que te establece la legislación, ¿no? Capacita más mujeres, forma más cuadros. Bueno, esto pues de alguna manera ha venido cambiando paulatinamente y bien que mal, quizás a fuerza de no querer, los partidos políticos han venido postulando a un mayor número de mujeres. De hecho, el caso que vamos a revisar un poco más adelante se refiere justamente a esto, a cómo los partidos políticos se vieron obligados a postular a un número considerable de mujeres para cargos de elección popular trascendentales, importantes, es decir, titulares del Poder Ejecutivo en el ámbito de las entidades federativas, gubernaturas, para decirlo con toda claridad. Bueno, y el último aspecto se refiere a registrar listas de candidatos a diputados por el principio de RP. Bueno, esto responde a la reforma que se llevó a cabo en términos constitucionales y que introdujo al sistema político electoral justamente el principio de representación proporcional. Entonces, se consideraba como una obligación de los partidos el registrar candidaturas, el registrar listas de candidaturas para que se les asignasen escaños por el principio de RP. Bueno, después tenemos que en el año 89 se llevó a cabo una nueva reforma constitucional muy importante que entre otras cosas dio origen al Instituto Federal Electoral, también fue acompañada justamente ya en la reforma legal derivada de esa reforma constitucional, fue acompañada de la promulgación o la discusión, aprobación y entrada en vigor de este ordenamiento que reemplazó a la antigua LOPE. Estamos hablando del COFIPE, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Bueno, este código era bastante más robusto en comparación con la LOPE y además abordaba algunos aspectos muy particulares en función de las nuevas disposiciones que se habían contenido en la Constitución con la reforma del año 89, ¿no? Bueno, por lo que se refiere en particular a los partidos políticos y aspectos que tienen que ver con su vida interna, tenemos que en el artículo 23 se establecía que los partidos políticos tenían que ajustar su conducta a las disposiciones establecidas en la Constitución y en el propio COFIPE, ¿no? Esto es algo que se establecía desde tiempos atrás en los propios ordenamientos, ¿no? Se establecía en la Constitución, se estableció en la Constitución en el año del 77, se estableció en la LOPE y bueno, se refrendaba ahora en el COFIPE, ¿no? Y bueno, en el artículo 36 se establecían los derechos de los partidos políticos nacionales. Como ustedes pueden advertir, varios de los derechos pues, guardan relación con los que se contenían en el catálogo del ordenamiento previo de la LOPE, ¿no? Participar en la preparación y desarrollo y vigilancia del proceso electoral. Esto guarda relación con lo que comentábamos hace rato de la posibilidad de que los partidos políticos designasen representantes en las mesas directivas de casilla, en el propio órgano electoral o en el órgano de máxima dirección en la autoridad electoral administrativa, que son los consejos generales del INE, de los OPLES. Otro derecho se refiere a gozar de las garantías que se reconocían en el propio COFIPE, disfrutar de las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución. Bueno, aquí ya se hace una alusión directa a el financiamiento público como una prerrogativa de los partidos políticos, postular candidatos a las elecciones federales, formar frentes y coaliciones, así como fusionarse, participar en las elecciones estatales y municipales, nombrar representantes ante los órganos del IFE. Bueno, pues esto también se refrenda esta posibilidad de que los partidos puedan participar en las discusiones de los órganos de dirección, así como ocurría con la Comisión Federal Electoral, ser propietarios, poseedores o administradores solo de bienes inmuebles que sean indispensables para el cumplimiento directo e inmediato de sus fines, establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros, siempre y cuando se mantenga
mantenga en todo momento su independencia absoluta, política y económica, así como el respeto irrestricto a la integridad y soberanía del Estado mexicano y de sus órganos de gobierno. Bueno, ya veíamos el antecedente de la Constitución y de la LOPE en estos términos, pero vemos cómo aquí ya tiene un matiz un tanto distinto, ¿no? Aquí ya no está prohibida la vinculación con los partidos políticos de otras naciones. Aquí se permite establecer algún tipo de acuerdo con partidos políticos de otras latitudes, siempre y cuando siga existiendo esta garantía de independencia y de no subordinación ni a partidos, ni a gobiernos, ni a instancias extranjeras, ¿no? Esto con la idea de salvaguardar la soberanía nacional. Y por último tenemos que se reconocía como derecho en el inciso J suscribir acuerdos de participación con las agrupaciones políticas nacionales. Bueno, igual que como en el anterior instrumento, no solamente se reconocían en la legislación electoral derechos, sino también obligaciones. Varias de las obligaciones igualmente guardan relación con los contenidos del instrumento previo. Bueno, entre las que podemos citar, tenemos la de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, algo que se establecía desde la Constitución. Abstenerse de recurrir a la violencia y cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público. Bueno, también desde el ordenamiento previo se decía que los partidos políticos tenían que renunciar a la violencia como una forma para resolver sus conflictos y que todos los procesos se tenían que desahogar atendiendo a los principios democráticos, mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas, algo que también se plasmaba en el instrumento previo, ostentarse con la denominación, emblema y colores que hayan sido registrados, cumplir con sus normas de afiliación, mantener en funcionamiento sus órganos estatutarios, contar con un domicilio social para sus órganos directivos, editar estas publicaciones de divulgación, sostener por lo menos un centro de formación política, y los siguientes aspectos quizás son los que revisten un carácter más novedoso, ¿no? Permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la Comisión de Consejeros, a que se refiere el párrafo 6 del artículo 49 del Código, así como entregar la documentación que la propia comisión le solicite respecto a sus ingresos y egresos. Bueno, como aquí ya estábamos instalados en un proceso de liberalización, de tránsito hacia la democracia, en donde podíamos advertir mayores o mejores condiciones de competencia efectiva, bueno, pues ya quedamos que dos de las condiciones que permitieron esta competencia efectiva se refieren al financiamiento público y al acceso a radio y televisión. Bueno, los partidos políticos contaban con mayores recursos, pero pues tampoco es que se les diera carta abierta, estaban sujetos a procesos de escrutinio, a procesos de fiscalización. Entonces, bueno, pues ahora, como parte de las obligaciones que adquirían los partidos políticos con esta nueva legislación, teníamos justamente esta necesidad de que los partidos permitiesen que se les auditara, ¿no? Que la autoridad administrativa llevara a cabo actividades de fiscalización para pues revisar cómo se ejercían los recursos públicos que se le asignaban por parte del Estado, ¿no? También tenemos que en el inciso L se establecía como una obligación de los partidos comunicar al IFE cualquier modificación a su declaración de principios, programa de acción o estatutos dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido. Bueno, este aspecto también es importante en términos de organización interna, porque de lo que nos habla es de que las modificaciones que se llevan a cabo a los instrumentos que rigen la vida interna de los partidos políticos, en particular los estatutos, tienen que pasar por la aprobación de la autoridad administrativa. Entonces, aquí ya tenemos un punto a discusión, porque vemos cómo, bueno, pues en este nuevo estado de cosas, en este tránsito a la democracia de los años 90, en esta construcción de las autoridades electorales, vemos que una de las atribuciones con las que cuenta la autoridad administrativa electoral consiste justamente en verificar que las modificaciones que se llevan a cabo respecto a los estatutos de los partidos políticos, pues cumplan con lo que establece la legislación. Es decir, que tiene una suerte de capacidad revisora. Entonces, bueno, pues ya tenemos una injerencia
de una autoridad externa al interior del partido político, ¿no? Entonces, bueno, es un aspecto importante respecto a el tópico que estamos revisando. Tenemos también que, como parte de las obligaciones, los partidos necesitaban comunicar de manera oportuna al INE los cambios de su domicilio social o de los integrantes de sus órganos directivos. Otro aspecto que tenía que pasar por la verificación de la autoridad comicial, la renovación de los órganos directivos o bien el cambio del domicilio social de la dirigencia, actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales, y bueno, aquí se agregaba también a los ministros de culto, ¿no? De tal suerte que esta declaración o esta condición de no subordinación de los partidos políticos ya no solamente consideraba a entidades, gobiernos, partidos extranjeros, sino también a los nacionales, y también dentro de esta gran bolsa se incluía a los ministros de culto religioso. Bueno, también se establecía como obligación utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y para sufragar los gastos de campaña. Es decir, que el financiamiento que recibían los partidos políticos tendría que estar destinado necesaria y exclusivamente a las actividades propias del partido político, ¿no? Esto, pues, igual pareciera una cuestión evidente, pero pues de lo que nos habla es de un candado para evitar que los recursos públicos tengan un destino distinto, un beneficio para los particulares y que no se apliquen de manera adecuada para que los partidos políticos cumplan con sus obligaciones, ¿no? Con las funciones que están llamados a cumplir. Y los últimos aspectos se refieren a abstenerse de cualquier expresión, que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos, que es una disposición que se ha mantenido a lo largo del tiempo, aunque ha tenido algunos matices. Con la reforma del año 2007 como que se robusteció esta disposición, con la reforma del año 2014 como que se flexibilizó un poco a partir de criterios adoptados por la Corte al resolver las acciones de inconstitucionalidad que se promovieron en contra de algunos aspectos de la reforma, pero bueno, de alguna manera, reitero, se ha mantenido vigente, ¿no? Se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y los últimos aspectos se refieren a abstenerse igualmente de utilizar símbolos religiosos. Nuevamente se advierte este principio de laicidad, esta separación iglesia-estado, que además ha tenido una importancia radical en términos electorales, porque como ustedes saben, incluso se ha llegado a anular alguna elección cuando se trastoca este principio de equidad, este principio de laicidad. Y bueno, por último tenemos que se deben de abstener también los partidos políticos de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos, garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en las oportunidades políticas, lo cual nos habla pues, de un germen de paridad de género, aunque pues es como muy timorato, ¿no? No, en realidad era como una invitación y no tanto como una obligación, pero bueno, pues estaba incluida dentro de este catálogo de obligaciones. Bueno, me regreso tantito al inciso anterior, al R. Esta obligación de abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos se refiere a renunciar a estas malas prácticas electorales que por desgracia todavía hoy día se siguen llevando a cabo y que implican, pues, por ejemplo, condicionar algún apoyo, alguna gestión a que las personas se afilien a un partido político, ¿no? Entonces, bueno, a eso se refiere justamente esta disposición, a combatir estas malas prácticas electorales. Por supuesto, los partidos tienen que continuar desplegando, ejecutando acciones de afiliación, pero estas acciones tienen que estar muy claramente definidas en los estatutos, como lo hemos comentado ya, de tal suerte que, bueno, pues no es dable que, por ejemplo, a la entrada de la taquilla de un estadio de fútbol o de béisbol o qué sé yo, bueno, pues estén las brigadas de afiliación de los partidos políticos pidiendo a la gente que ingresa al estadio que se afilie al mismo, ¿no? O incluso afiliándolos en contra de su voluntad. Bueno, pues ese tipo de malas prácticas electorales hoy día están canceladas,
o están sancionadas en la legislación, aunque pues por desgracia todavía se pueden advertir por ahí algunas experiencias de esta naturaleza, ¿no? Bueno, ahora vamos a revisar en los próximos 20, 30 minutos los principales aspectos derivados de la reforma 2014, es decir, cuáles son las reglas que hoy en día aplican a los partidos políticos para la organización interna, ¿no? Esta es la parte, digamos, como más robusta, pero también recoge varios de los aspectos que hemos visto como antecedentes, ¿no? Es la parte más robusta porque a partir de la reforma 2014, como todos lo sabemos, contamos ahora con una ley general de partidos políticos. Hasta antes, como nos lo dejan ver estos antecedentes, las cuestiones que aplicaban para la regulación de los partidos políticos estaban contenidas en la legislación o en el instrumento que regulaba las cuestiones comiciales, ¿no? Bueno, ahora tenemos una ley general de instituciones y procedimientos electorales, pero además tenemos una ley general de partidos políticos. Es decir, que todo lo que tenía que ver con los partidos políticos o con la organización interna, con su funcionamiento, con su registro, con las reglas de financiamiento, de acceso a medios de comunicación, etcétera, ahora está contenido en la Ley General de Partidos Políticos. Claro, se complementa, por supuesto, con las demás disposiciones de la LEGIPE y con otros instrumentos, ¿no? Sabemos que derivado de esa reforma constitucional del 2014, hubo una serie de productos legislativos que, pues, digamos que amalgamaron todo el corpus juris con el que contamos en la actualidad, ¿no? No solamente fue la Ley General de Partidos Políticos, fue también la Ley de Delitos Electorales, fue también la Ley de Consulta Popular, etcétera. Entonces, bueno, pues hubo una serie de instrumentos que derivaron de esa reforma constitucional del 10 de febrero de 2014. Pero bueno, pues nos vamos a centrar en los aspectos que están contenidos en la Ley General de Partidos Políticos y que se refieren a la regulación de la vida interna de los mismos. Bueno, en primer término, tenemos que en el artículo 23.1 de la Ley General de Partidos Políticos se establecen los derechos de los partidos. Bueno, en este caso solamente identifiqué o en la lámina recogí algunos que son un tanto innovadores en relación con los que ya comentamos, porque les decía, no es que estos hayan desaparecido, ¿no? Se siguen manteniendo, quizás con algunos matices, pero en esencia siguen estando vigentes. Pero aquí yo solamente identifiqué algunos que me parecen innovadores y que guardan relación directa con el tema que estamos desahogando. En tal sentido, en este numeral 1 del artículo 23, tenemos que en el inciso C se establece como un derecho de los partidos el gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior y los procedimientos correspondientes. En el inciso E se establece como derecho de los partidos organizar procesos internos para seleccionar y postular candidaturas en las elecciones, garantizando la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones. Bueno, aquí ya podemos advertir una mayor fuerza de este principio de paridad, que en el instrumento previo se aparecía más bien como una suerte de invitación. Aquí ya tiene, como se dice coloquialmente, unos dientes quizás no tan afilados, pero pues ya están ahí presentes, ¿no? Y en el inciso I se establece como derecho de los partidos acceder a la defensa de sus intereses legítimos dentro del sistema de justicia electoral. Y bueno, como parte de las obligaciones de los partidos políticos, igual solamente identifico algunos que me parecen relevantes para el tema que estamos desahogando. Tenemos en el inciso A del artículo 25, numeral 1, que los partidos están compelidos a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, algo que advertíamos desde la reforma a la Constitución del año 77. Bueno, también se establece como obligación de los partidos cumplir
cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de candidaturas, algo que también se ha mantenido a lo largo del tiempo, comunicar al INE y a los OPLE según corresponda cualquier modificación a sus documentos básicos, esta revisión o esta capacidad de revisión de la autoridad administrativa que ya había quedado recogida desde el COFIPE, bueno, pues también se retoma en la Ley General de Partidos Políticos vigente. También se obliga a los partidos de abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos, como ocurría en el COFIPE, garantizar la paridad de géneros entre candidaturas a legisladores federales y locales, garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres en sus órganos internos de dirección y espacios de toma de decisiones, es decir, que ya el principio de paridad de género no solamente se tiene que considerar para la postulación de candidaturas, sino también para la renovación de los órganos internos de los partidos políticos. Garantizar el acceso a las mujeres, a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia política en los términos de la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia. Bueno, estos aspectos que se refieren al principio de equidad de género no datan de la reforma del año 2014, sino de reformas más recientes, ¿no? Es decir, reformas que se han hecho sobre la Ley General de Partidos Políticos, porque, por ejemplo, el concepto de violencia política de género en realidad es de cuño muy reciente. Hasta hace, no sé, 5 o 6 años no se hablaba de violencia política de género, por lo menos no con la frecuencia con que lo hacemos hoy en día. Bueno, esto no es que sea de celebrarse, ¿no? Si hoy hablamos más de violencia política de género es porque seguimos teniendo ese fenómeno en nuestra sociedad, en nuestra comunidad política, ¿no? La ventaja, si lo podemos ver así, es que pues ya se pone más atención en ello, ¿no? Entonces, pues quizás podamos ir avanzando en su combate, en su erradicación, pero lo cierto es que hoy está sumamente arraigada, ¿no? La violencia política en general, pero la violencia política en razón de género en particular, pues está profundamente arraigada. Es un fenómeno sumamente interesante porque hay muchas interconexiones ahí, ¿no? Hay discriminación, hay desigualdad, evidentemente, hay cuestiones ligadas a la cultura, ¿no? A la cultura política, a la cultura jurídica, se siguen reproduciendo clichés, estereotipos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que sigue estando profundamente arraigado en nuestra sociedad de manera muy desafortunada. Bueno, otras obligaciones de los partidos se refieren a sancionar por medio de mecanismos y procedimientos internos con los que cuenta el partido, naturalmente, cualquier acto relacionado con la violencia política contra las mujeres en razón de género, bueno, esto complementa los otros contenidos, garantizar la no discriminación por razón de género en la programación y distribución de tiempos del Estado. Esto pareciera también como muy trivial, pero como les decía, tiene que ver con cuestiones culturales, ¿no? Los partidos políticos, pues, les dan preferencia al género masculino para muchas cosas e incluso para cuestiones que podremos considerar justamente triviales, pero vean quiénes son los protagonistas de los spots de los partidos políticos, ¿no? Pues en muchas ocasiones son los hombres. Hoy ha venido cambiando un poco esta tendencia sin que la hayamos logrado erradicar por completo. Hoy en día, lo cierto es que muchos partidos políticos tienen una perspectiva más incluyente y tratan de imprimirla en estos procesos creativos de producción de mensajes partidistas, ¿no? Y los partidos, pues, involucran en sus mensajes, por lo menos de manera visual, a otros colectivos sociales considerados en situación de vulnerabilidad, no solamente a las mujeres, a los adultos mayores, a las personas indígenas, a las niñas y los niños. El asunto es que en ocasiones no le dan como un enfoque que en realidad contribuya a desarticular esos estereotipos y esos clichés, ¿no? De hecho, bueno, pues hoy en día, justamente porque no se les da un enfoque distinto a la participación de estos colectivos sociales, incluso el Tribunal Electoral ha intervenido para mandatar que el INE se diera la tarea de construir unos lineamientos que regulasen la participación de niñas, niños y adolescentes cuando se les involucra en actividades proselitistas. Bueno, pues este tipo de decisiones judiciales
que dieron pie a una política pública en particular, tienen como propósito justamente, pues, de construir de alguna manera estos clichés y estos roles que se ciernen sobre ciertos colectivos sociales, ¿no? Porque, bueno, rápidamente, para complementar este paréntesis, habrá que decir que, por ejemplo, cuando los partidos políticos, bueno, estamos hablando de los partidos, puede ser cualquier actor, incluso también en la propaganda o en la publicidad comercial suele recurrirse a ello, cuando se trata de transmitir una idea de esperanza, de futuro, de protección, pues se recurre a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y esto, pues a la larga, en realidad a lo que nos conduce es a que sigamos viendo a las niñas, niños y adolescentes en esa condición de vulnerabilidad, ¿no? Y que no los veamos como sujetos de derechos, que son plenos sujetos de derechos. Hay instrumentos de derecho positivo que les reconoce derechos, incluso de tipo político, como el de la participación. En la Ley General no recuerdo ahorita la denominación específica de la ley que protege a niñas, niños y adolescentes en México, se considera, por ejemplo, la participación de las niñas y los niños en el Sistema Nacional de Protección Integral. Esa es participación política, a final de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay instrumentos que reconocen estos derechos, pero en función de que en la práctica seguimos reproduciendo estos estereotipos, estos clichés, pues quizás sea difícil que cambiemos este paradigma, ¿no? Bueno, hasta aquí el paréntesis. Y por último tenemos que el inciso X señala que los partidos políticos tienen que cumplir con las obligaciones que establece la legislación en materia de transparencia y acceso a la información, porque también un aspecto importante que podemos advertir en la reforma del año 2014 consiste en reconocer a los partidos políticos como sujetos obligados en términos de transparencia. Es decir, que a partir del año 2014, los partidos políticos también están obligados a transparentar todo lo que tiene que ver con su vida interna, o bueno, los principales aspectos que tienen que ver con su vida interna, ¿no? En un momento más vamos a revisar cuáles son estos elementos, porque también no toda la información con la que cuenta el partido político podría considerarse de carácter público. Por ejemplo, los datos de las personas que integran sus padrones de afiliados, bueno, pues ahí, como es información personal, los partidos políticos necesitan implementar algunas medidas que protejan los datos personales de esas personas, ¿no? Bueno, a continuación, tenemos justamente estas obligaciones en materia de transparencia que están consideradas en la Ley General de Partidos Políticos y que en tal sentido están obligados a cumplir estos institutos políticos. Bueno, tenemos en primer lugar que en el artículo 28, numeral 1, se establece que toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos de conformidad con las normas previstas en el propio código la propia Ley General de Partidos Políticos y en los demás instrumentos legales que regulen las cuestiones relacionadas con transparencia y protección de datos personales, ¿no? En el artículo 29.1, en el numeral 1, se establece que los partidos políticos deben contemplar en sus estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos. Es decir, que si ya se incorporó a los partidos políticos a una dinámica, a una lógica, a un paradigma de transparencia, pues los estatutos que regulan la vida interna de los partidos políticos tienen que verse modificados igualmente para adoptar las medidas, las reglas, las bases para que los partidos políticos cumplan con las obligaciones que se les imponen en materia de transparencia y protección de datos personales desde la Constitución y también en la legislación en la materia, la legislación especializada. Y bueno, en el artículo 30 se establece justamente cuál es la información pública con la que cuentan los partidos políticos, porque les decía, hay información que quizás se pueda considerar clasificada, y aun cuando esté en poder de los partidos políticos.
Y de hecho, justamente a eso se refiere el inciso D. Aquí solamente identifiqué igual algunos aspectos que me parecen más relevantes. En el inciso D de este artículo 30, numeral 1, se establece que el padrón de sus militantes reviste interés público, pero solamente se pueden dar a conocer datos de quienes integran este padrón, muy limitados. ¿Cuáles son estos datos? Bueno, pues el apellido paterno, el apellido materno, el nombre o nombres, la fecha en que se afilió al partido político y la entidad de residencia. Es decir, que se excluyen cualquier información personal adicional: correo electrónico, domicilio, datos de contacto como puede ser teléfono, redes sociales, estado civil, etcétera. Toda esa información, si el partido político cuenta con ella, no se puede considerar pública. Por lo tanto, el partido político tiene que adoptar las medidas necesarias, regularlo incluso desde sus estatutos, como bien nos lo refiere la ley, para garantizar condiciones de protección a esta información privada de sus militantes, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el padrón de afiliados del partido político sí reviste interés público y por lo tanto puede darse a conocer, pero con estas limitaciones que la propia ley establece, ¿no? ¿Qué otra información se considera pública? El directorio de sus órganos nacionales, estatales, municipales de la Ciudad de México y en su caso de las oficinas regionales, delegacionales y distritales. Es decir, la información respecto a cómo se integran todos sus órganos de dirección a nivel nacional, regional, municipal, etcétera, tiene que considerarse como información pública. Bueno, también se considera información que revista interés público todo aquello que tiene que ver con las remuneraciones ordinarias y extraordinarias que perciben los integrantes de los órganos directivos, así como de cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, independientemente de la función o cargo que desempeñe dentro o fuera de este. ¿De qué nos habla esto? Bueno, pues de que los partidos políticos están obligados a transparentar todo lo que tiene que ver con el ejercicio de los recursos con los que cuenta, porque estos son de naturaleza pública, de tal suerte que los salarios, las percepciones, los emolumentos que reciben los funcionarios del propio partido político tienen que transparentarse. Los contratos que establece un partido político con algún externo también se tiene que transparentar. Si un partido político establece un contrato con una empresa que les va a producir una serie de spots para radio y televisión, esta información se tiene que transparentar. Todo lo que tiene que ver con los gastos de campaña, bueno, pues también se tiene que transparentar, aunque también sabemos que la fiscalización que realiza el Instituto Nacional Electoral incorpora o se enfoca también, recoge todos estos gastos que tienen que ver con las actividades de campaña, ¿no? La renta de templetes, la contratación de gacetillas en medios impresos, la producción de materiales unitarios, que bueno, tienen que cumplir con esta condición de que sean elaborados con material textil y biodegradable, etcétera. Bueno, todos esos gastos tienen que ser reportados, pero también revisten interés público, por lo tanto, también tienen que ser objeto de estos mecanismos de transparencia. También tenemos que los partidos tienen que buscar o adoptar mecanismos que permitan dar a conocer las sentencias que son emitidas por sus órganos de justicia intrapartidaria, así como dar a conocer las medidas adoptadas por el propio partido para acatar, para ejecutar lo mandatado en estas sentencias de justicia intrapartidista. Y también tienen que darse a conocer las resoluciones dictadas por sus órganos de control interno y las resoluciones relativas a garantizar los derechos de sus militantes, así como su cabal cumplimiento. Es decir, todas las resoluciones que tienen que ver con justicia intrapartidista revisten interés público y por lo tanto los partidos tienen que adoptar mecanismos, estrategias, herramientas que permitan a la ciudadanía acceder a esta información. Bueno, ¿cuáles son los asuntos que se consideran de competencia interna de los partidos políticos de acuerdo a lo que establece la legislación? Bueno, esto lo podemos advertir en el artículo 34, son grandes categorías,
en donde pueden caber muchos elementos más desagregados. Estas categorías se refieren, por ejemplo, a la elaboración y modificación de los documentos básicos, a la determinación de los requisitos y mecanismos para la libre voluntad, para la libre y voluntaria afiliación, la elección de los integrantes de los órganos internos, los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos, algo que ya hemos comentado. Tiene que haber, los partidos políticos son libres de definir los mecanismos para la selección de sus candidaturas, pero las reglas para llevarlos a cabo tienen que estar plenamente especificadas en los estatutos. Bueno, también como parte de los asuntos internos se consideran aquellos procesos deliberativos para la definición de las estrategias políticas y electorales y la emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se necesiten para el cumplimiento de sus documentos básicos. Bueno, rápidamente voy a presentarles estas láminas que se refieren a los elementos mínimos que deben de contener cada uno de estos documentos básicos que, como veíamos desde la reforma del 77, están considerados para que rijan la vida interna de los partidos políticos: la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos. Bueno, la declaración de principios tiene que hacer explícita la obligación de los partidos políticos a respetar la Constitución y las leyes en materia electoral, ¿no? Tienen que también referir los principios ideológicos, tiene que hacer explícita esta exposición del partido de no aceptar pacto o acuerdo de subordinación. También se tiene que hacer explícita la obligación de los partidos de conducir sus actividades por medios políticos y por la vía democrática, y se tiene que declarar en torno a la obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? Bueno, pues es un instrumento declarativo, es un instrumento que podríamos considerar pues más bien como de ideales a alcanzar, y bueno, está planteado en estos términos justamente declarativos. Pero como ya lo habíamos advertido, el programa de acción se refiere a las bases que eventualmente pudieran ser recogidas por los partidos políticos para implementar o ejecutar alguna agenda política, alguna agenda legislativa, alguna política pública, algún plan de gobierno, etcétera, ¿no? En tal sentido, el programa de acción debe de contener cuáles son los objetivos de los partidos políticos, cuáles son las metas que se traza el propio partido político, proponer posibles políticas públicas para alcanzar esos objetivos, esos propósitos, formar ideológica y políticamente a sus militantes, cuáles serían las acciones que llevaría a cabo el partido político para cumplir con esta obligación de formar a sus propios cuadros, y también en el programa de acción se tienen que adoptar contenidos, parámetros para preparar la participación activa de los militantes en los procesos electorales, ¿no? Cómo se van a llevar a cabo los procesos de capacitación para el despliegue de actividades comiciales. Y por lo que se refiere al estatuto, que desde hace rato comentábamos que es el documento más robusto, es quizás el documento más importante sin demérito de los otros dos, bueno, pues hay una serie de premisas que se deben de satisfacer, ¿no? Bueno, la ley en el artículo 39 nos señala que los partidos políticos en sus estatutos deben establecer la denominación del partido, el emblema, el color, esos aspectos identitarios. También deben de establecer los procedimientos de afiliación, los derechos y obligaciones de los militantes, la estructura orgánica bajo la cual se organiza el partido político, las normas y procedimientos que adopta el partido político para la integración y renovación de los órganos internos, también aquellas normas y mecanismos que adopta para la selección de candidatos, la obligación de presentar una plataforma electoral para cada elección en la que participe, que bueno, también este es un documento sobre el cual a veces no ponemos la importancia que amerita, pero en cada elección pues se supone que lo que respalda una candidatura es justamente la plataforma electoral. Sin embargo, pues ante este déficit de cultura política democrática, yo me atrevería a decir que la mayoría de las y los ciudadanos no nos damos a la tarea de revisar cuál es la plataforma electoral que sostiene la candidatura del candidato por el cual vamos a votar, ¿no? O el cual cuenta con nuestra preferencia. Bueno, continuando con los contenidos del estatuto,
o de los estatutos de los partidos. Estos deben de hacer explícita la obligación de los candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña. Se tienen que establecer también en los estatutos cuáles son los tipos y reglas de financiamiento privado a los que puede acceder el partido. Recordemos que hay ciertas reglas que se establecen en la legislación electoral para que los partidos también tengan fuentes de financiamiento distintas a el que obtienen por parte del Estado. Los partidos políticos pueden obtener recursos tanto por cuotas de sus militantes como por fideicomisos o como por rentas, sorteos y demás, pero la regla básica del financiamiento de los partidos en nuestro país es el financiamiento público, ¿no? Y como lo comentábamos desde ayer, esta es una regla básica porque lo que se busca es evitar la injerencia de poderes fácticos o que el dinero defina el rumbo de las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como funciona el esquema de financiamiento en nuestro país, y en función de que se permite una mínima colaboración de otras fuentes de financiamiento a los partidos políticos, que hay reglas específicas contenidas en la legislación y en los instrumentos reglamentarios del Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues en los estatutos de cada partido político se tienen que adecuar estas disposiciones contenidas en la ley y en los reglamentos correspondientes, ¿no? Bueno, tenemos también que los estatutos deben establecer las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos alternativos de solución de controversias, las sanciones a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, algo que ya habíamos comentado también. Deben de contar con medios para la protección de datos personales de sus militantes, algo que ya habíamos advertido. Deben de tener un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de transparencia. Pueden solicitar, bueno, este es un aspecto importante derivado de la reforma 2014, los partidos políticos pueden solicitar que los ejercicios de renovación de sus dirigencias sean organizados por el Instituto Nacional Electoral, aunque los gastos corren por cuenta del financiamiento público que reciben los partidos políticos. Es decir, que no es que el INE pueda sufragar los gastos de las elecciones internas de los partidos políticos, pero a propuesta e invitación del propio partido, bueno, puede ser el INE quien se encargue de llevar a cabo estos ejercicios de renovación o de elecciones internas de los partidos, ¿no? Para renovar la militancia. Y por último, tenemos que es información pública el padrón de militantes con apellidos, nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia. Hay algo que ya habíamos apuntado, cuántos y quiénes son los militantes de un partido político es una cuestión que reviste interés público, pero es indispensable también proteger la información personal de los militantes del propio partido. Por lo tanto, solo podemos conocer algunos datos de identificación que nos den cuenta de que el partido el padrón del partido está actualizado, que está integrado por personas vivas, reales, de carne y hueso, pero justamente como se trata de sujetos de derechos, de personas de carne y hueso, pues hay que adoptar las medidas necesarias para proteger su información personal. Bueno, tenemos a continuación los derechos y obligaciones de la militancia. Varios de estos derechos y obligaciones pues ya los hemos referido en los antecedentes, aquí simplemente se refrendan. Vemos que, bueno, pues algunos derechos son al mismo tiempo obligaciones, como el participar en las asambleas, el formarse y capacitarse. Bueno, algo que ya hemos comentado en los antecedentes. Me voy a ir un poquito más rápido en atención del tiempo. En esta lámina tenemos, digamos que un esquema o un listado de los órganos de organización interna de los partidos políticos. Algunos de estos órganos, pues podríamos inferirlos en atención a los contenidos que ya hemos revisado. Tenemos que los partidos políticos deben de contar con una asamblea, que ya quedamos que es una de las instancias, si no es que la más importante, por lo menos es de las más importantes con las cuales debe de contar el partido político, un comité nacional, local u órgano equivalente en términos desconcentrados, es decir, los órganos de dirigencia partidista, un órgano responsable de la administración del patrimonio y los recursos financieros, es decir, un área que se encargue de las finanzas del partido político, un órgano de decisión colegiada democráticamente integrado, responsable de la organización de los procesos para la integración de los órganos internos, es decir, una comisión o un comité de elecciones
para la renovación de las dirigencias de los partidos políticos, un órgano de decisión colegiada responsable de la impartición de la justicia intrapartidista, es decir, una instancia que se encargue de resolver los problemas que se gesten al interior del propio partido político, las controversias, los conflictos que se generen al interior, bueno, pues tienen que ser resueltos en una primera instancia por esta ventanilla, por este organismo que, bueno, a partir de lo mandatado en la reforma del año 2014, es una condición indispensable con la cual deben de contar los partidos políticos. Antes de que se recurra ante un tribunal electoral para hacer valer los derechos de la militancia, se tiene que agotar la instancia previa, que es justamente esta ventanilla, este órgano de justicia intrapartidaria. También es importante que los partidos cuenten con una instancia, con una oficina, con un organismo que se encargue de las cuestiones de transparencia, ¿no? Que se encargue de todo lo que tiene que ver con las obligaciones que adquiere el partido político en términos de transparencia y protección de datos personales de la militancia. Y por último, un órgano que se encargue de los procesos de capacitación y formativos. Ya quedábamos que es sumamente importante que los partidos formen sus propios cuadros en aras de que se renueven estos cuadros y que tengamos pues también una renovación de la clase política. Esto sin duda pues también podría contribuir al fortalecimiento de la democracia. Entonces, pues es importante que los partidos cuenten con una instancia formativa y de divulgación. Bueno, vamos a pasar en revista rápidamente algunos elementos que nos establece la legislación respecto a los cuales deben de integrar los partidos políticos esta instancia de justicia intrapartidista, ¿no? Bueno, en el artículo 46 se establece que los partidos políticos deben establecer procedimientos de justicia intrapartidaria. Estas oficinas o estas instancias, órganos de justicia intrapartidista que se encarguen de resolver los conflictos al interior del partido, pero también este artículo 46 en su numeral 1 nos habla de la necesidad de que los partidos adopten mecanismos de resolución de controversias alternativos, es decir, que adopten mecanismos de que no necesariamente se desahoguen por la vía judicial, ¿no? Sino que recurran más bien a la mediación. Entonces, pues esta es una invitación, aunque está planteado en términos de un instrumento de derecho positivo, pues es más bien como una suerte de invitación a los partidos políticos a que desarrollen prácticas deliberativas y prácticas que permitan el desarrollo de habilidades democráticas, como justamente la resolución pacífica de conflictos, el diálogo, la construcción de consensos, etcétera, ¿no? Pero bueno, finalmente, me parece que no hay que ser ingenuos y reconocer que los partidos políticos son de naturaleza política. Incluso en las definiciones de la literatura clásica de los partidos políticos advertimos que una de las funciones primordiales de los partidos consiste en la obtención del poder, y bueno, pues esto también pues lo podemos identificar al interior del partido político. De tal suerte que quizás tengamos todavía mucho camino por recorrer para que los partidos políticos adopten estos mecanismos de resolución alternativa de conflictos, ¿no? Pero, bueno, pues el hecho de que de alguna manera se establezca esta vinculación a los partidos políticos para que sean creativos y detonen mecanismos de resolución de conflictos desde una perspectiva no precisamente jurisdiccional, pues me parece positivo, ¿no? Me parece alentador. Bueno, en el numeral 2 de este mismo artículo 46 se establece que el órgano colegiado de decisión previsto en el artículo 43, esta instancia encargada de la justicia intrapartidaria, debe conducirse con independencia, imparcialidad y legalidad y debe sustanciar cualquier procedimiento con perspectiva de género. Bueno, aquí podemos advertir ya la importancia que se le da a las cuestiones de la perspectiva de género. Esta también es una reforma reciente que se hizo a la Ley General de Partidos Políticos y que pues contribuye de alguna manera a permear en aspectos ya muy particulares de la legislación este principio constitucional de paridad de género, de igualdad de género. Y bueno, en el numeral 3 del artículo 46, se establece que los estatutos del partido
deben establecer medios alternativos de solución de controversias sobre asuntos internos. Bueno, nuevamente se retoma lo planteado en el numeral 1 de este mismo artículo 46 y se compela a los partidos políticos a que desde los estatutos se establezcan algunas bases que permitan a los partidos políticos adoptar justamente estos mecanismos alternativos a la judicialización de las controversias que se generan al interior de los partidos. Bueno, en el artículo 47 tenemos que se establece en el numeral 1 que el órgano de decisión colegiada, esta instancia de justicia intrapartidista, debe resolver los asuntos por mayoría de votos, así como ocurre también en el ámbito estrictamente jurisdiccional. Bueno, las decisiones que se adopten al interior de los partidos políticos no pueden ser de forma unilateral. En ello estriba la propia integración colegiada de esta instancia, a efecto de que mediante un consenso, que si no se logra de manera unánime, por lo menos se defina por la regla de la mayoría, pues se adopte una decisión sobre un asunto en particular, ¿no? Bueno, el siguiente aspecto se refiere a que todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos deben ser resueltas por los órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos, debiendo resolver en tiempo para garantizar los derechos de los militantes. Bueno, ahí mismo se establece que hasta que se agote esta instancia es que se podría acudir ante una autoridad de naturaleza propiamente jurisdiccional, ¿no? Al exterior del partido. Y por último, tenemos que en las resoluciones de los órganos de justicia intrapartidaria se deben ponderar los derechos políticos de los ciudadanos en relación con los principios de autoorganización y autodeterminación de que gozan los partidos políticos para la consecución de sus fines. Bueno, esta disposición pareciera una verdad de perogrullo y me parece que lo es, pero plantea un dilema sumamente interesante al que se enfrentan tanto las instancias de justicia intrapartidista como los tribunales electorales, es decir, a esta tensión que existe entre los principios que regulan la vida interna de los partidos políticos, esto que les permite considerarse entidades autónomas, independientes, de autorregulación, etcétera, y por otro lado tenemos pues la esfera de los derechos individuales de las personas, en este caso de las y los militantes de los partidos políticos. Esos dos grandes universos, esos dos grandes conjuntos, pues están en constante tensión porque pues hay ocasiones en donde quizás el partido político adopta una medida, toma una resolución que considera que es la más benéfica para el partido político, pero con esa intención puede interferir, puede trastocar la esfera de los derechos individuales de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí justamente habrá que ponderar, en qué medida se afectan los derechos de las personas y en tal sentido, pues quizás revertir la decisión adoptada por el partido en cuestión, pero eso implicaría justamente contravenir una decisión que originalmente se tendría que asumir como propia, inherente, interna del partido político. Entonces, este es un dilema pues muy complicado de resolver y al cual se enfrentan constantemente, reitero, tanto las instancias de justicia intrapartidista, pero particularmente los tribunales electorales. Bueno, dado que nos queda ya muy poco tiempo, voy a pasar rápidamente, voy a comentar muy rápidamente este caso que es el SUPRAP 116-2020. Hay algunas láminas que nos permiten advertir con mayor precisión a qué se refiere este caso, ¿no? Pero lo voy a resumir en palabras muy breves y muy coloquiales. En realidad, este caso se refiere a un asunto en donde se pidió originalmente al Instituto Nacional Electoral que emitiese, por parte de una organización civil en Michoacán, que emitiese unos lineamientos para que se garantizase que para la postulación de candidaturas a las gubernaturas los partidos políticos cumplieran con el principio de equidad de género. Bueno, originalmente el INE dio respuesta a esta petición a través del director el director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos. Esta decisión se controvirtió ante la Sala Superior. La Sala Superior consideró que este funcionario no tenía facultades para resolver esta petición y vinculó al Consejo General para que diera respuesta. Bueno, el Consejo General en respuesta emitió
unos lineamientos que justamente estaban enfocados para garantizar la postulación paritaria de candidatas mujeres, o bueno, para, para favorecer la postulación paritaria en beneficio de las mujeres, ¿no? Para todos los cargos de elección popular que se iban a definir en las elecciones del año pasado, 2021. Bueno, pero esta determinación del INE, este instrumento, estos lineamientos, pues no gustaron a muchos partidos políticos y a otros actores. Incluso el Senado de la República también presentó un recurso en contra de esta decisión del INE por considerar que estaba vulnerando su esfera de competencia, ¿no? Que estaba trastocando el principio de reserva de ley. Estaba reglamentando aspectos que más bien tendrían que ser legislados y en tal sentido, pues era una responsabilidad del órgano legislativo y no de la autoridad administrativa electoral. Bueno, el caso es que se controvirtieron estos lineamientos, fue un asunto que generó mucha polémica y finalmente el Tribunal Electoral consideró que en efecto el INE había llevado más allá de los límites sus facultades reglamentarias, que había vulnerado este principio de reserva de ley y que por lo tanto pues no era competente para emitir estos lineamientos que obligaban a los partidos políticos a postular un número importante de mujeres, ¿no? En particular para el caso de las gubernaturas, lo que obligaban estos lineamientos era que de las 15 gubernaturas que se iban a definir mediante las elecciones de junio del año pasado, los partidos políticos tenían que postular por lo menos 8 mujeres, ¿no? Bueno, la Sala Superior consideró entonces que el INE se había extralimitado, que su Consejo General había vulnerado este principio de reserva de ley, y originalmente el proyecto original a cargo de la magistrada Yanino Tálora consideraba que la Sala Superior en plenitud de jurisdicción podría emitir unos lineamientos en este sentido, ¿no? Bueno, la decisión que adoptó la Sala Superior fue no acompañar esta propuesta de la magistrada Tálora. De hecho, el proyecto tuvo que ser engrosado, esto se encargó al magistrado Vargas, y el proyecto que finalmente fue aprobado consistió en vincular al Congreso Federal y a los congresos locales para que una vez transcurridas las elecciones que iban a tener lugar, o una vez transcurrida la jornada electoral y que concluyera el proceso electoral en su conjunto, se dieran a la tarea de legislar en materia de paridad de género para garantizar pues una postulación paritaria de las mujeres, ¿no? Y esto en atención a la reforma de paridad en todo que comentábamos el día de ayer, que se llevó a cabo en el año 2019, ¿no? Teniendo ese antecedente fue que el INE se dio a la tarea de emitir estos lineamientos y esa misma condición fue recogida por la Sala Superior. Bueno, en este sentido, la Sala Superior revocó el acuerdo del INE, no emitió lineamientos al respecto, pero sin embargo, además de vincular a los congresos locales y al Congreso Federal para que legislaran en torno a esta temática de cara a los próximos comicios que se enfrentaran tanto en el ámbito de las entidades federativas como en la federal, bueno, además de eso, se vinculó obligatoriamente a los partidos políticos, ejerciendo un control de constitucionalidad por parte de la Sala Superior. ¿Qué fue lo que obtuvimos como resultado de esto? Que los partidos políticos se vieran obligados a finalmente postular 8 candidaturas de mujeres para las 15 que se definían en la elección del año pasado. En la práctica, ¿qué tuvimos como resultado de todo este caso? Bueno, pues que hoy, por primera ocasión, tenemos de manera concomitante, al mismo tiempo, el mayor número de mujeres gobernando entidades federativas en nuestro país, ¿no? Tenemos una gobernadora en Campeche, tenemos una gobernadora en Chihuahua, etcétera. Entonces, en varias entidades federativas tenemos, por primera ocasión,
muchas mujeres gobernando al mismo tiempo. Son 7 mujeres, si no me equivoco, 5 mujeres las que están gobernando hoy día, incluida la jefa de gobierno del Distrito Federal, que bueno, pues ya va a la mitad de su mandato, ¿no? Entonces, esta determinación adoptada por la Sala Superior contribuyó a que en la práctica alcanzaran estos espacios de representación política y de gobierno representantes del género femenino, ¿no? Entonces, bueno, pues es un asunto que ha generado mucha controversia, que generó mucha resonancia en medios, en la opinión pública y por supuesto en la clase política y en los partidos políticos en su momento, pero que a la luz del tiempo transcurrido podemos darnos cuenta que quizás resultó muy benéfica en términos de empoderamiento de las mujeres, porque, reitero, pues en la realidad lo que tenemos hoy es un mayor número de mujeres gobernadoras. Bueno, la decisión está sujeta al escrutinio de cada uno de ustedes. Para quien desee consultar la sentencia, el expediente, bueno, pues está público, está a disposición de todos ustedes en el portal del Tribunal Electoral. Bueno, pues hasta aquí dejaría yo la exposición. Tenía al final otra vez la lámina esta de las preguntas para la reflexión. En realidad estamos sobre tiempo, pero igual pues no quisiera pues dejar de lado las intervenciones si es que alguien desea hacer alguna colaboración, plantear alguna inquietud. Bueno, pues en estos 5 minutos que nos quedan, pues quizás nos la pudiera compartir. Entonces, bueno, pues si alguien desea intervenir, este es el momento adecuado. Bueno, pues si no hubiera intervenciones, pues no me resta más que agradecerles nuevamente el favor de su atención, perdón. Les ofrezco una disculpa porque hoy, a diferencia de ayer, fue como más acelerada la explicación. Al final creo que me excedí con la información que quería compartirles para esta segunda sesión, y bueno, eso hizo que me fuera un poco más rápido. Pero bueno, pues les reitero que para quien lo desee, me puede solicitar la presentación como material de consulta, a lo mejor les puede ser útil. Entonces, bueno, pues la pongo a su disposición. Mi correo es rafael.caballero@te.gov.mx. Bueno, pues creo que ya no nos volveremos a encontrar, por lo menos en este diplomado. Así que por lo pronto me despido, quedo a sus órdenes, les deseo mucho éxito, que lo concluyan de manera satisfactoria, y seguramente nos encontraremos en alguna otra actividad de la Escuela Judicial Electoral. Por ahí, Jorge Luis, creo que ya tenemos varias actividades que hemos compartido, un gusto, y bueno, pues con todos ustedes seguramente nos volveremos a encontrar. Entonces, por lo pronto me despido, que tengan muy buen miércoles y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.